¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Buenos días, qué gusto verlos. Vamos a compartir una enseñanza que titulamos de esta forma: el peligro de pensar más allá de lo que está escrito. En otras palabras, hoy vamos a hablar del daño de la religiosidad. Religiosidad es una palabra que se refiere a un conjunto de ideas acerca de Dios que los hombres han formado más por la tradición que por la propia palabra de Dios. Eso es religiosidad. La gente tiene celebraciones, tiene costumbres basadas en sus propias ideas, con la intención de festejar o de celebrar a Dios, pero sin tomar en cuenta su palabra. Y muchas de ellas consisten en borracheras, en rezos, idolatría, que definitivamente cuando tú conoces la verdad, aunque vengan y te pidan para la fiesta de la calle o para la fiesta del santo de la colonia, tú dices, pues ¿sabes qué? ¿Sabes contar? Conmigo no cuentes. Y es que cuando conoces la verdad te hace libre y te hace valiente para decir no a muchas de sus tradiciones. Y te das cuenta que la imagen de Dios que las tradiciones presentan a los hombres está distorsionadísima. Presentan a Dios como si fuera un Dios que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no escucha, que tiene manos y no palpa, que tiene pies y no camina, estricto, austero, que le gusta tu pobreza, que castiga apenas si te equivocas, que con lupa está buscando a ver en qué fallamos para castigarnos, anticuado y furioso. Y este concepto distorsionado de Dios está vigente desde que los hombres existen en la tierra, porque fue implantado por Satanás desde que engañó a Adán y a Eva. Pero también en tiempos de Cristo prevalecía. Lo vemos en Lucas capítulo 9, versos del 52 al 56. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Por qué no recibieron los samaritanos a Jesús? Porque los mensajeros que él envió a decirles, el Mesías va a pasar por aquí, iban vestidos como de ir a Jerusalén. Y Jerusalén, o los judíos, representan una religión que no era la de ellos. Y dijeron, ustedes su religión y nosotros la nuestra. ¿Les suena este dicho? ¿Por qué no recibieron los samaritanos a Jesús? Por el aspecto de Juan y Santiago, los mensajeros que Jesús envió, que su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y también estos, ¿para qué se visten de testigos de Jehová? Si ya sabes que
la gente no le abre solamente por ver el aspecto que traen. Son testigos de Jehová y no les abrimos aunque estén tocando la puerta. ¿Para qué se visten estos como de ir a Jerusalén? O sea, tanto el que mata la vaca como el que les tira la pata pecaron de exceso de religiosidad. Tanto Juan y Santiago, los mensajeros de Jesús, como los propios samaritanos se aferraron a su propia religiosidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Y como judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pues los católicos les dijeron a los evangélicos bye, no les abrieron la puerta y se perdieron la oportunidad de conocer al Mesías, de conocer la verdad y de ser libres. Es como cuando muchos evangélicos llegamos a la casa de nuestros amigos y vemos ahí las imágenes y les decimos: ¿qué son esos monos? O sea, no peques de exceso de religiosidad. El ídolo no es nada. Pero resulta que cuando nosotros comenzamos a decirles que los colguijes, que los tatuajes, que la música, pues se van a cerrar contra nosotros. ¿Por qué? Porque la religiosidad ha hecho que los seres humanos crean que están bien así como ellos son, que así es Dios y que su religión así se los permite, y ellos no quieren un cambio de religión. Religiosidad es excedernos en pretender imponer a otros nuestra manera de creer, nuestra manera de vestir, nuestra manera de que nosotros lo haríamos así. A veces hasta queremos imponerles a otros que siempre que oren tienen que hincarse, y que siempre que oren tienen que llorar. Y todos esos son aspectos externos que no tienen que ver nada con la gracia de Dios revelada. Cuando alguien te diga tú tu religión y yo la mía, ¿qué crees? Ya te excediste. ¿Sí? No fuiste lo suficientemente prudente, respetuoso, inteligente para ganar esa alma. Cuando se cierran y te dicen tú tu religión y yo la mía, ya en ese momento se cerró esa puerta, y es por demás que tú insistas porque se va a poner más enconada la cosa. Ya después regresarás, después de haber orado, después de haber estudiado mejor la palabra, después de haber examinado, autoexaminado tu proceder, en dónde fue donde pudiste haber tomado otra dirección para que no cayéramos en esa disensión, y volverlo a intentar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La sal no es para que pierda su sabor. Dios nos puso para predicar, y para predicar nos puso. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Podemos concluir que a causa de la imprudencia de los mensajeros que pecaron de exceso de religiosidad, los samaritanos no recibieron a Jesús. Y a causa también de la religiosidad de estos, que les vieron a aquellos el aspecto de ir a Jerusalén, no los recibieron. Tanto unos como otros cometieron un error. ¿Cuál fue ese error? Religiosidad. En el verso 54, avanzando en este estudio, dice la Biblia de esta manera: Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Viendo esto, ¿qué vieron? Que los samaritanos rehusaron recibir a Jesús. Ellos le dijeron al Señor:
Fíjate qué misericordiosos, qué llenos del amor de Dios, qué entendidos de que el deseo de Dios es que nadie se pierda. Fíjate, dice, le dijeron, ¿quieres que mandemos? Ah, caray, ahora ellos se sienten con la autoridad para mandar que descienda fuego del cielo como Elías hizo y que los consuma. Bueno, por algo, en otro pasaje de la Biblia, a estos mismos discípulos Jesús los llamó los hijos del trueno, y no precisamente porque fueran muy misericordiosos, como podemos darnos cuenta. Y si notamos que ellos se sentían preparados para pedir que descendiera fuego del cielo y consumiera a todos los samaritanos. Fíjate lo que hace la religiosidad. Supusieron que la reacción de Dios ante el rechazo de los samaritanos a Cristo sería la destrucción, y dijeron, pues nos ponemos del lado de Dios y oramos, y Dios, que también está enojado porque lo estamos defendiendo, pues va a hacer que caiga fuego del cielo y que los consuma. Y Dios, el intolerante, porque así lo estaban presentando, imagínate si ellos oran y Dios les responde sí y amén a su petición, ¿cómo se está mostrando Dios? Como intolerante. Sí es el Todopoderoso, sí es el que envió a su Hijo a establecer su reino, y seguro, si es Dios intolerante, reaccionaría furioso porque no lo quisieron recibir los samaritanos. Bastaba que ellos santamente, vestidos de judíos, como que van a Jerusalén, oraran para que el Dios furioso se manifestara iracundo desde el cielo y los destruyera. No había pierde en la teología de estos discípulos. Y es que ocurre que cuando recién nos convertimos a Cristo, traemos cargando con nosotros todavía un gran bagaje de conceptos, actitudes, costumbres, vestimentas, tradiciones equivocadas. Cosas que decíamos, esto es de Dios y esto es inofensivo, pero de las que poco a poco, al ir conociendo más y más de la verdad, nos vamos limpiando, porque la verdad nos hace libres. Y Juan y Jacobo, como vemos en el pasaje, sí tenían cierto conocimiento religioso, como algunos de ustedes comprenderán. Sabían que en el pasado Elías había orado. ¿Quién sabe que Elías en el pasado oró para que descendiera fuego del cielo? ¿Sí saben? Ahora, ¿aquel fuego del cielo descendió para consumir a seres humanos o para consumir la ofrenda que Elías mismo había mojado con baldes de agua? Para que se manifestara la gloria de Dios, no la furia de Dios. Entonces sí tenían cierto conocimiento, pero lo torcían para complacer o satisfacer sus malas percepciones y sus malas intenciones que estaban en su corazón. Sabían sí que en el pasado Elías oró, y ellos dijeron, nosotros vamos a orar, y cayó fuego del cielo, y dijeron, va a caer fuego del cielo y los va a consumir de una vez. Pues ¿para qué nos vamos por ofrendas? Vámonos directo contra personas que no reciben a Cristo según nuestras reglas, según nuestras percepciones. Esto se llama religiosidad. Si no se reúnen con nosotros, son herejes, son hijos del diablo. Esto es religiosidad. Por lo tanto, mucho del conocimiento que en el pasado pudimos adquirir respecto a Dios puede estar equivocado, puede ser inexacto,
Pero lo más importante que aprendemos en este pasaje, que observamos, es que las religiones no entienden realmente cómo es el corazón de Dios. Que Dios quiere salvar. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar, no para condenar. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y no entendieron las razones por las que Dios había enviado a su Hijo. Vamos a concluir este pasaje de Lucas 9 leyendo los versículos 55 y 56 que dicen así. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús los felicitó. ¿Qué dice ahí que hizo? Los reprendió. La respuesta de Jesús deja bien claro la difamación de la persona de Dios que las religiones del mundo han implantado en la mente del ser humano. Les dice Jesús: ustedes no saben de qué espíritu son. Les está diciendo: ¿ustedes no son salvos? No, ellos son salvos por gracia. Fueron predestinados y escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para salvación, pero en maldad crecieron y en maldad fueron concebidos, y esa misma maldad formaba parte de los conceptos religiosos que ellos tenían, de tal manera que Jesús los reprende, pero no los desecha. Lo único que les dice es: ustedes no saben de qué espíritu son, pero sabrán, llegarán a saber. Claro que sí. Si Dios tiene misericordia de los samaritanos que lo rechazaron, ¿tendrá misericordia de Juan y Santiago que lo publicaban, que lo predicaban? Claro que sí. Solo que necesitan aprender, necesitan crecer en su conocimiento de Dios, necesitan deshacerse del conocimiento inexacto que se llama religiosidad y no pensar más allá de lo que está escrito, aprender a tomar la sustancia de su fe de la Biblia, que es la palabra de Dios. La intolerancia religiosa difama a Dios, y como vemos, Juan y Jacobo se manifestaron como los religiosos de cualquier época, como los religiosos de cualquier religión. Sí, cierto, eran cristianos, pero se comportaron simplemente como religiosos. Se mostraron intolerantes e impositivos, dispuestos a estallar en ira y destruir a todos los infieles que rechacen su religión. Estaban dispuestos a matar y a destruir en el nombre de su Dios, y estaban convencidos, este es el punto, que su Dios estaba de acuerdo con ellos. ¿Y qué les dijo Jesús? No estoy de acuerdo con ustedes. Y ante lo visto con Jesús recientemente, porque ellos ya habían andado con Jesús y Jesús ya los había mandado a predicar, ellos habían echado fuera muchos demonios y habían sanado muchos enfermos y habían hecho muchos milagros en el nombre de Jesús. Ante lo visto, la experiencia que ellos habían tenido con Jesús recientemente, ellos pensaban: pues basta con orar para que Dios mismo desde el cielo destruya a estos infieles que no quisieron recibir al Mesías. Y insisto, es así como piensan los prosélitos de cualquier religión. Si dicen los testigos de Jehová que solamente 144,000 testigos de Jehová se van a salvar, y lo mismo dicen los mormones, que solamente ellos tienen la verdad y todos nos creemos
con la verdad absoluta. Y digo nos creemos porque aún Juan y Santiago, cristianos como nosotros, podemos estar equivocados en la exactitud de nuestra sustancia de fe. Nadie debe pensar más allá de lo que está escrito. Por eso tenemos Biblia, para que de ahí tome sustancia todo lo que creemos y todo lo que hacemos para gloria de Dios. Y la respuesta de Jesús es maravillosa, porque nos deja ver realmente cómo es el corazón de Dios y su verdadera intención al haberlo enviado Dios al mundo, a su Hijo unigénito, a Cristo. A continuación, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17, en donde encontramos que la Escritura dice así: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchos cristianos cometen el mismo error de la religiosidad, de pensar que solo su congregación, y descalifican a cualquiera otra congregación, que porque si no has participado del encuentro, que porque si no oras en lenguas, no has recibido la llenura del Espíritu Santo, que porque si no te caes al piso, no te ha llenado el Espíritu Santo. Y hay una descalificación unos de otros, porque unos fluyen de una manera y otros fluyen de otra. ¿Quién tiene la razón? Solamente el que no piensa más allá de lo que está escrito. Si tú llegaste a una congregación en donde todos oran en lenguas, pues es normal que te inciten a que tú también lo hagas. Pero ¿es bíblico? Y si descubres que no es bíblico esto o aquello, esta práctica o aquella otra práctica, que en tu iglesia es normal, ¿debes permanecer en esa iglesia o debes seguir lo que la palabra de Dios te dice? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque vivimos tiempos de apostasía, y apostasía es que los hombres, siendo religiosos, llamándose a sí mismos cristianos, han apartado de la verdad el oído y han seguido a espíritus engañadores, de tal manera que están siguiendo a hombres y no a Dios, y están sirviendo a sistemas y no al reino de Dios. Es que en 3 meses tú ya tienes que ser un discipulador, un líder. Espérame, la Biblia dice que no pongas neófitos a que sean obispos. Entonces, ¿cómo tienen que hacerse las cosas? Tienen que hacerse guiados por el Espíritu de Dios y por la palabra. Y como te comentaba, la religiosidad impone. Aunque la Biblia diga, ellos dicen, pero tiene que hacerse así, porque así siempre se ha hecho aquí en mi iglesia. Y descalifican a los que no son de su congregación, porque no se ponen velo, porque no hablan lenguas, porque no profetizan adivinaciones y lisonjas y buenos augurios, porque solamente predican la palabra. Ah, no, esos están muertos, esos están fríos, esos no tienen el Espíritu. Los que tienen el Espíritu son los que se caen, son donde salen fuera los demonios. ¿Y quién tiene la razón? Solamente el que tiene la verdad, el que persevere hasta el fin. ¿Persevere en qué? En la verdad, será salvo.
Si usas velo, mal para unos. Y si no lo usas, mal para otros. Si hablas en lenguas, mal para unos. Y si no las hablas, mal para otros. Si las mujeres usan pantalón, están vestidas de hombre, aunque sean pantalones de mujer. Si se caen al suelo, mal. Y si no se caen al suelo, también mal, tanto que hasta los están empujando para que se caigan. ¿Por qué? ¿Dónde dice que se tienen que caer? ¿Por qué esa insistencia en que se caigan? ¿Dónde dice que todos tienen que hablar en lenguas? ¿Por qué esa insistencia en que todos lo hagan? Ahora, hay unas lenguas que son ridículas, que a todas luces no son ni humanas ni angelicales, pero le han hecho creer a la gente que es necesario para ser salvos, para manifestar que somos salvos, fluir de ciertas formas que realmente son imposiciones religiosas. Suponen que los pensamientos y los caminos de Dios son como ellos los conciben. Es que así es como Dios manda y así es como se tiene que hacer. ¿Y dónde dice? Ese es el punto. Yo no digo, como dijo la India María, ni que sí ni que no. Yo lo único que digo es, si Dios lo dice en su palabra, está bien. En Mateo capítulo 9, versos 38 y 39, dice la palabra de esta forma. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Hay uno que no es de los nuestros y lo vimos que andaba echando fuera demonios. ¿Y qué crees? Se lo impedimos. Ya están como Juan y Santiago. Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Así nosotros se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Lo descalificamos y dijimos que esos no son cristianos, que son herejes. ¿Me explico? Los religiosos toman la iniciativa porque dan por hecho que poseen los pensamientos y los caminos de Dios, la manera de proceder de Dios. Ellos se adelantan y dicen, se lo prohibimos. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Verso 39. Pero Jesús dijo: No se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Nuevamente vemos a Jesús darle gloria al nombre de Dios. Es como cuando Moisés escogió cierto número de ancianos para que ellos le ayudaran a aconsejar al pueblo. Y después oró por ellos y el espíritu que estaba en Moisés cayó sobre todos ellos. Pero había otro grupo pequeño, muy pequeño, de ancianos que Moisés no convocó, que no estaban en esa reunión, a los que también Dios ministró con el espíritu que estaba en Moisés, porque también Dios los había escogido a ellos. Con esto se nos muestra que Dios es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos, y que la forma de proceder de Dios es mucho más variada de lo que nosotros fluimos o accionamos. La religiosidad pretende hacer creer a los religiosos que solo su religión es verdadera, cuando en realidad
su concepto de lo que son los pensamientos y los caminos de Dios es lo que ellos harían o pensarían si fueran Dios. Ese es el punto del religioso, que se pone en el camino de Dios y corta la altitud y el alcance de los pensamientos y los caminos de Dios, y se obstina y se cierra en creer que solo como Él ve y solo como Él hace, Dios actúa. Pero Dios es más grande que nuestros pensamientos, y las formas de actuar de Dios son más diversas que nuestras formas de actuar o las formas de actuar de Dios que nosotros entendemos. A Dios solo lo podemos conocer por medio de su palabra y no de nuestras tradiciones, no de nuestras costumbres, no de nuestros sistemas, no de nuestra imaginación o de nuestros sueños. Pablo, por ejemplo, no era uno de los 12, pero Cristo mismo lo constituyó en el último de los apóstoles. Y esto a pesar de que los discípulos, los 11 que quedaron después que Judas se suicidó, los discípulos habían establecido, escuche lo que voy a decir, sus propios parámetros acerca de los requisitos que debía reunir el nuevo apóstol que sustituyera a Judas. Y conforme a sus propios parámetros, ellos escogieron a uno que se llamaba Matías. ¿Cuándo volvimos a escuchar de Matías? ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios y sus caminos son más altos. Muchos hoy día afirman ser apóstoles. ¿Quién dice en la Biblia que fue el último apóstol? Pablo. Pero los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, los 12 y punto, ciérrale, son los que están inscritos en los cimientos de los muros de la Jerusalén que descenderá del cielo. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 14 precisamente encontramos el asunto que les estoy comentando acerca de los apóstoles. Vea usted lo que dice. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tenía el Cordero? 12. Y sus nombres están inscritos en los cimientos de la ciudad celestial de Jerusalén. Entonces, a los hombres, religiosamente, envanecidamente, nos gusta pensar más de lo que está escrito y creernos más de lo que somos. Díganme ustedes si Juan y Santiago no se estaban atribuyendo una autoridad y un poder que no era de ellos. Al sugerirle a Jesús, ellos orar y hacer descender del cielo fuego del cielo. Y luego los apóstoles, díganme ustedes si no se atribuyeron una autoridad que no era de ellos al impedirle al que echaba demonios que los echara. Y díganme ustedes si a los que hoy día se autonombran apóstoles no se han envanecido y no pretenden tomarse una atribución que no es de ellos. Solamente hay 12 apóstoles. A los hombres nos gusta pensar más de lo que está escrito y establecer nuestros conceptos como dogmas
y ya todo el mundo me tiene que llamar el apóstol. Y todo el mundo tiene que creer que lo que yo digo es palabra de Dios, aunque la Biblia diga otra cosa. Yo digo es anticuada, eso está mal interpretado, y entonces se va a hacer como yo lo hago. Y si alguien lo hace de otra manera, es hereje, es hijo del diablo. Eso es lo que se llama religiosidad, y eso es una difamación de la persona de Dios. Es motivo, como pueden darse cuenta, de muchas herejías. ¿Qué son herejías? Verdades a medias. De muchas controversias, pleitos entre hermanos, divisiones en las iglesias y perdición del mundo. Imagínate que Cristo dice: ay, sí, cómo me quieren mis discípulos Juan y Santiago. Sí, está bien, oren y que caiga fuego del cielo y que consuma a los samaritanos. ¿Qué hubiera pasado con los samaritanos? Y sin embargo, ahí mismo fue a donde años después fue Felipe, y muchos demonios salían de las personas dando grandes voces, porque él les estaba predicando al Dios verdadero. Entonces, pensar como de Dios algo que no está escrito es un peligro, es una tentación que no conviene. En su carta a los Corintios, su primera carta, en el capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo escribe de esta manera: Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. No sea que por causa de uno, dice, se envanezcan unos contra otros. ¿Cuál es el efecto de la religiosidad? Envanecimiento. Porque el religioso presume: yo ayuno, hermanos, yo diezmo, hermanos. ¿Y qué dice la Escritura? Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Si tú ayunas, si tú ofrendas, si tú sirves, si tú ayudas, si tú predicas, si tú enseñas, es por Dios. No es para tu gloria, es para gloria de Dios. Y si tú vas a pretender que porque tú oras de rodillas, todos tienen que orar de rodillas, tú ya estás cayendo en un exceso de religiosidad. Y por este exceso de religiosidad, dice ahí, te vas a envanecer o ya estás envanecido, y muchos se van a extraviar, a perder. Los samaritanos, por el exceso de religiosidad de Juan y Santiago, que iban vestidos como de ir a Jerusalén, no quisieron nada con Jesús, no lo recibieron, no en ese momento. Pero vemos que la gracia de Dios es incondicional, que tarde o temprano, si no es a través y ahora de estas personas, pues será más adelante, a lo mejor a través de otras personas. Como te comenté, Felipe iba vestido como de ir a Jerusalén o venía huyendo de Jerusalén. De todo quería vestirse menos de como ir a Jerusalén, porque la persecución era mortal. Entonces él huyó de Jerusalén. ¿Y recibieron a Felipe los samaritanos? La mujer que estaba junto al pozo, también samaritana, que había tenido 5 maridos, se vistió de religiosa para ir a predicar, se puso su traje de testigo de Jehová para ir a tocar puertas, o fue y les dijo: vengan y vean simplemente desde su propia plataforma y naturaleza y vida a un hombre que yo creo que es el Mesías, porque me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Y salió todo el pueblo y vinieron
a conocer a Jesús, cosa que no lograron los hermanos Juan y Santiago. Lo logró ella y lo logró Felipe. ¿Cuándo? Cuando te despojas de los excesos de religiosidad. Y esto, dice Pablo, yo lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Pablo se presentaba como gentil a los gentiles y como judío a los judíos, para ganar a algunos de entre estos o de entre aquellos. Y como les digo, lamentablemente a muchos hermanos nos gusta pensar más de lo que está escrito y nos gusta presumir que convertimos a tantos, que hemos abierto tantas iglesias, que hay tantos pastores que están a nuestro cargo. Nos gusta ostentar y establecer conceptos como dogmas que, si otras denominaciones no los llevan a cabo, los tenemos como si fueran herejes. Esto es religiosidad y es difamación de Dios. Y ha sido el motivo de muchas separaciones y que muchos hermanos terminen por irse al mundo. En Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, encontramos que dice de esta forma: Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. No debemos caer en la tentación de creer que sabemos todo lo que ya teníamos que saber. El pastor dice: abran su Biblia en tal pasaje, y decimos: oh, eso yo ya lo sé, ya lo hemos visto muchas veces. Ay, qué sueño, otra vez lo mismo. Pablo, o más bien Pedro, escribe que él no se cansa de enseñarles una y otra vez las mismas cosas. En primer lugar, porque la palabra de Dios siempre es viva y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos en cosas que ya habíamos visto. Y en segundo lugar, siempre hay personas ahí que por una u otra razón habían estado en blanco la vez anterior que se había tratado este tema, y ahorita algo se les va a quedar. Por amor es bueno, es necesario agradecer que se nos vuelva a tocar un tema de algo que ya sabíamos. Pero cuando creemos que ya sabemos todo respecto a un tema, estamos en una tentación, estamos en un peligro, porque siempre los pensamientos y los caminos de Dios son más altos de lo que nosotros pudimos haber llegado a concebir o a entender. Por ejemplo, hemos visto que fue un chisme hecho por Satanás el que ocasionó la caída de Adán y Eva del Edén, ¿cierto? Y de la misma manera, la religiosidad es una difamación en contra de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Conclusión: ¿todas las iglesias son correctas? No, y menos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque así está escrito, que antes de que viniera Cristo se manifestaría la apostasía y el hijo de perdición. Entonces, lamentablemente vivimos tiempos de apostasía, y más que pensar que todos los demás están en apostasía, debemos cuidarnos nosotros, no necesariamente como congregación que estemos predicando algo inexacto,
sino como personas. Estar viviendo de una manera religiosa, descalificando a otros porque no son de nuestra congregación o porque no hacen las cosas como nosotros. No, espérame. Que lo que tú y yo hagamos sea sustentado en lo que la Biblia enseña, y lo que tú y yo desechamos sea también sustentado en lo que la Biblia desecha. Y si el hermano de nuestra congregación o de otra congregación viene y nos dice que estamos mal porque no usamos velo o porque no nos caemos al piso cuando oran por nosotros, bueno, ahora yo tengo un fundamento. Yo tengo que explicarle con la Biblia la razón de mi fe, con mansedumbre presentar defensa o razón de la fe que hay en mí, por si acaso Dios le concede a ese hermano escapar del lazo del diablo al que está cautivo. Porque así como el chisme es un pecado, así también el mantenernos en religiosidad, en pretender, sin que Dios lo diga, que se tienen que hacer así las cosas, nosotros así las hacemos, o ellos así las hacen, es un pecado del que todos debemos limpiarnos. Dice la Escritura que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces toda práctica que esté equivocada debe ser señalada con mansedumbre. Es que no todos tienen que hablar en lenguas, y hay lenguas que no son angélicas. Ya hablaremos más adelante de los dones del Espíritu, los repasaremos para corregir algunos conceptos que a lo mejor tenemos anidados de forma inexacta, de manera inadecuada. Por eso es preciso una, otra y otra vez volver a estudiar el mismo capítulo de la Biblia. Pero es que ya la hemos leído como 9 veces, ya vamos por la 10ª. Pues todas las veces que la hemos leído, le hemos sacado algo nuevo. Entonces es necesario que diligentemente volvamos a estudiar los mismos pasajes, porque a lo mejor necesitemos hacer algunos ajustes o correcciones a nuestra forma de creer, y a lo mejor de descalificar, o a lo mejor de tolerar, porque no solamente es tolerar a las personas, o no solamente es descalificarlas, es que tenemos que juzgar conforme a la palabra lo que es la voluntad del Señor. Amén. Por favor, estemos sobre nuestros pies y hagamos oración. Dios nos da un espíritu de humildad que a veces hemos malinterpretado y nos hemos vuelto tolerantes, o nos hemos vuelto personas que no les interesa que otros que se dicen cristianos estén en un fragante error, y decimos, pues él su vida y yo mi vida. Yo quiero decirles, esto también es religiosidad. Si ese hermano, aunque no sea de tu congregación, y está en una práctica antibíblica, porque él cree que eso es de Dios, tú sí tienes que decirle en amor, con mansedumbre, que está en un error. Más aún si se trata de un hermano de nuestra propia congregación. No se trata de hacer chismes, no se trata de hablar es que en aquella iglesia hacen esto.
no hables de, habla con. Y si él, después que tú le das tus argumentos, se arrepiente, muchos tendrán que salirse de la apostasía. Ganaste su alma. Pero si él insiste en que así es y así nací y así me moriré, pues está en lo mismo que cuando nosotros éramos idólatras. Esta es la religión que me impusieron mis padres. Está en lo mismo, en la idolatría. Está siguiendo al hombre. Pero es que estamos en el Nuevo Testamento y aquí ya no hay diezmos. Tenemos que madurar y darnos cuenta que el amor al dinero es raíz de todos los males. Yo quisiera decir muchos males, pero no dice muchos, dice todos. Y muchos, amando el mundo, se extraviaron de la fe. Amando las riquezas, se perdieron de la fe. Tú y yo tenemos que orar y tenemos que hablar la verdad. Tenemos que ser sal. Si nuestro hermano escapa del lazo del diablo, bendito Dios. Y si insiste en quedarse ahí, bendito Dios. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Pero no te excedas en ser religioso y que tienen que dejar sus colguijes y que tienen que dejar su música. No te excedas. No los irrites. Pero sí tienes que decirles lo que la Biblia dice con exactitud, sin vestirte de testigo de Jehová, sin lenguaje. Sí tienes que presentar con mansedumbre, defensa y razón de la fe que hay en ti. Es tiempo de ser violentos, como dice que los que arrebatan el reino de los cielos tienen que ser violentos. De ellos es el reino de los cielos. Es tiempo de ser violentos para predicar a nuestros hijos que están en la idolatría, que están en la mundanalidad. Igual no creas que por no predicarles te quieren más. No, no te quieren. Pero no le hace que no te quieran. Dios sí los ama. Y de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y a ti y a mí Dios nos salvó solo para una cosa: predicar a Cristo. Pero no pedirle a Dios que venga fuego del cielo y los consuma, porque no nos recibieron. Pero tampoco para tolerar prácticas equivocadas y decirles jejeje, amén hermano, gloria a Dios, tú tu iglesia y yo la mía. Esto también es religiosidad. Que Dios nos dé sabiduría y prudencia, y que Dios nos haga valientes para dar testimonio de Cristo. Dice, porque los que son llenos del Espíritu son testigos en Jerusalén, Judea y Samaria de Cristo. Entonces tú echa tu pan sobre las aguas a 7 y a 8. No pierdas tu sabor de sal. La única forma que ellos tienen de oír Biblia eres tú. Y no creas que por ser tolerante te quieren más. No creas que por participar de sus fiestas te quieren más. No. Pero una cosa sí te digo: no te hagas enemigo de Dios por ser amigo de ellos. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Seamos amigos de Dios y amigos de ellos. Y si vamos a ir a Jerusalén, pues nos vestimos de judíos. Y si vamos a ir a Samaria, pues nos vestimos de samaritanos. Pero que los excesos de religiosidad no sean la razón por la cual terminan ellos diciéndonos: tú tu religión y yo la mía. Hablemos la verdad, con prudencia, con mansedumbre, con amor, sin entrar en discusiones sordas, necias.
pidámosle a Dios que nos dé la dirección, la gracia, las palabras y el momento para tocar el tema. Y si Él quiere, que escapen del lazo del diablo al que están cautivos. Pero no dejes de amar a tu hijo que te ha rechazado como 500 veces. No dejes de amar y no dejes de predicar a tus nietos, a tus vecinos, a tus amigos y a los que no son tan amigos. Tú echa tu pan sobre las aguas a unas 7 y a una 8, porque el Señor se ha reservado a muchos más, 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Hay mucha gente quejándose de la religión que hay en el mundo, la religiosidad, pero no conocen a Cristo. Tú sígueles predicando y ellos vendrán, si Dios así lo ha determinado. Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo. En amor del nombre de Cristo Jesús, te suplicamos que nos des el denuedo, que nos des el amor, que nos des la doctrina, y que tengamos cuidado de nosotros mismos, y que con lo que hablamos también seamos capaces de ayudar a otros a que te conozcan y que quieran ser más como Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.